Mis queridos hermanos, los saluda su hermano en Cristo, Ignacio Francisco López Díaz, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Y es un gusto para mí poder saludarlos por este medio, poder compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios, un tema muy interesante, un tema muy importante, un tema que les encantará, tanto como personalmente como espiritualmente. Es un gusto para mí poder ser el portavoz de la palabra de Dios. Es un gusto para mí poder hacerles llegar este mensaje y que la palabra de Dios se expanda en todo el mundo, en todo el planeta. Si estamos en el camino de Dios es para servirle, para predicarle, para instruir a los demás, para darles a conocer a los demás, o para poder ampliar el conocimiento que los demás hermanos tienen. Es por eso que en este momento voy a exponerles un tema de la palabra de Dios que está basado principalmente en el libro de Apocalipsis. Quiero invitarlos a que si tienen su Biblia a su alcance, les invito a que la abran y que vayan siguiéndome en la exposición de la palabra de Dios, ya que aprenderemos una porción más de su palabra. El tema que voy a comentarles, que voy a exponerles a continuación, se titula Volviendo a mi primer amor. Este tema, más que nada, vamos a enfocarnos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y la lectura bíblica se encuentra en el verso 4 y dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Antes de iniciar con la palabra de Dios, voy a hacer una oración para pedir su dirección y así hacer uso de su palabra. Padre nuestro que moras y reinas en las alturas de los cielos, santificado y alabado es tu santo y bendito nombre. Gracias te doy porque me das la oportunidad de abrir tu palabra y aún tenemos la oportunidad de estudiarla y aprender una porción más de ella. Porque tu palabra dice que no solo de pan nos alimentaremos, sino también de tu palabra. Dame sabiduría y entendimiento y que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar donde una vez más se abrirá tu palabra y será predicado a tus hijos. Úsame como un instrumento tuyo para dar este mensaje. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, el libro de Apocalipsis pasó por etapas. Lo podemos ver en Apocalipsis 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí podemos encontrar lo siguiente, y esa es la conclusión a la que he podido llegar de acuerdo a mis estudios de la palabra de Dios y de las investigaciones históricas. Recordemos, y quiero recalcarles, de que el libro de Apocalipsis tiene que ver con la historia. Para poder entender el libro de Apocalipsis debemos de vincularla con los años, con los periodos, de acuerdo a cómo se fue desarrollando la historia. Primeramente, Dios le dio la revelación a Jesucristo. Luego, Jesucristo le declaró la misma revelación que le había dado su Padre al ángel. Y finalmente, el ángel declaró a Juan este mismo mensaje en la isla de Patmos en una visión mientras él se encontraba allí. Voy a explicarles este punto. Cuando Dios le dio la revelación a Jesucristo, su Hijo, es la misma visión que Jesucristo le da al ángel, y el ángel es el mismo mensaje que le da a Juan, y desde luego Juan da a conocer, escribiendo el libro de Apocalipsis, el mismo mensaje que el ángel le dio a él, siendo el mismo mensaje de Dios. Aquí mi pregunta siempre era, cuando yo meditaba en este versículo del Apocalipsis, era: ¿por cuántas etapas pasó este mensaje?
y llegué a la conclusión de que pasó por 3 etapas, tal como se los acabo de demostrar. Pero después de que llegué a esta conclusión, la siguiente pregunta que me hice fue: ¿por qué Dios decidió pasar su mensaje primeramente a su Hijo Jesucristo y no directamente a Juan, así como los demás libros de la Biblia escritos por los apóstoles? Y mi conclusión fue esta. Sabemos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona y tienen un mismo poder, un mismo sentir y un mismo pensar. Pero da la casualidad de que el Padre esta vez le dio o le mostró la visión a su Hijo para que así se lo diera a Juan. Y es por eso que se dice de que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hermanos, el mensaje de las 7 iglesias es el primer mensaje de todo el libro de Apocalipsis que se le dio a Juan en la isla de Patmos. En Asia Menor existían muchas ciudades con iglesias cristianas, pero Dios eligió a 7 iglesias de 7 ciudades como prototipo de 7 épocas del cristianismo. Estas 7 iglesias representan o representaban la historia de la iglesia de Dios en 7 periodos. La primera iglesia, la cual estudiaremos el día de hoy, es la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, del año 31 al año 100. La siguiente es Esmirna, del 101 al 313 aproximadamente. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, del año 314 al 538. La cuarta es la iglesia de Tiatira, del año 539 al año 1517. La iglesia de Sardis, de 1518 a 1798. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia, del año 1799 a 1843. Y la última iglesia es la iglesia de Laodicea, que es a partir de 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Estas son las 7 iglesias que Dios escogió como prototipo, el cual pasaría su iglesia en las diferentes etapas en 7 periodos. En la zona donde se emanan estas 7 iglesias encontramos otras iglesias más, tales como Hierápolis. Esta se menciona en el libro de Colosenses 4:13 y se encontraba entre Filadelfia y Laodicea, como a unos 15 kilómetros de esta última aproximadamente. Otra iglesia que se menciona es Colosas. Se dice que esta iglesia recibe una de las epístolas de Pablo y que estaba ubicada a unos 25 kilómetros aproximadamente de la Odisea, entre otras iglesias más. A pesar de que existían más iglesias, Dios seleccionó solo a estas 7 iglesias, porque sus características servirían de símbolos o como imagen de los 7 periodos de los cuales pasaría su iglesia a lo largo del tiempo hasta su segunda venida. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas escritas por los apóstoles dirigidas a las congregaciones, pero el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como se los había comentado al inicio. El mensajero, llevando el mensaje del Apocalipsis de Patmos a las iglesias de Asia, llegaría por el mar, primero a Éfeso, unos 100 kilómetros de distancia de la isla donde se encontraba Juan aproximadamente. Mis amados hermanos, en este momento vamos a estudiar y enfocarnos solo en la iglesia de Éfeso, y a continuación voy a darles a conocer algo sobre la ciudad de Éfeso. Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, el templo dedicada a la diosa Artemis, que en latín significa Diana. En Hechos 19:35 lo dice, que para ellos ella representaba como una diosa de la fertilidad. Éfeso era la ciudad más importante y grande de la provincia de Asia Menor. No era la capital, puesto que lo era Pérgamo. Éfeso disponía de un buen puerto. Su ubicación era junto al mar Mediterráneo y era como el comienzo de una carretera que unía al oriente con el occidente. En sus tiempos, Éfeso llegó a tener 500,000 de habitantes.
Era un centro comercial y religioso, donde se podía encontrar el gran templo de la diosa Diana. Su ambiente estaba lleno de materialismo porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral. Pero a pesar de todo este ambiente contrario, allí se levantó una iglesia cristiana. Los efesios eran conocidos por su superstición y el comercio de amuletos era el más floreciente. Su magnífico templo era conocido por sus contemporáneos como una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. El templo de Artemis fue construido hacia mediados del siglo VI a.C. y se cree que su construcción llevó alrededor de 120 años. Se trataba de un importante y un imponente templo que tenía 127 columnas que alcanzaban una altura de 60 metros aproximadamente y alcanzaban los 380 pies de largo y como unos 180 de ancho. En su tiempo se dice de que se convirtió en uno de los lugares muy atraído como una zona turística por mercaderes, reyes y viajeros de todo tipo, incluyendo soldados refugiados. Solían pagar un tributo en forma de joyas o dinero a la diosa Diana. El interior del templo contó con unas esculturas de guerreros amazónicos que se habían escondido de los dioses griegos en virtud de Éfeso. También se dice de que habían muchas pinturas que adornaban las paredes y columnas doradas de oro y de plata. La estatua del culto alojada dentro del templo no era enorme como la estatua de Zeus en Olimpia, sino más bien de tamaño natural y se puso sobre un pedestal de mármol. El templo de Diana se dice que fue destruido por un incendio provocado por un hombre llamado Heróstrato en el año 356 a.C. aproximadamente, y el objetivo de este hombre, según los escritos que se mantienen de la época, era lograr fama a toda costa y que su nombre fuera reconocido por la historia. Se cree que el templo de Diana fue destruido el mismo día que nació Alejandro Magno, que fue el 21 de julio del año 356 a.C. También se dice de que después de que este templo fue destruido, se dice de que fue reconstruido después de la muerte de Alejandro Magno y luego fue destruido otra vez nuevamente en 262 por los godos. Los restos del templo se utilizaron en la construcción de edificios posteriores. Se comenta de que muy poco queda de este templo y su ubicación fue descubierta en el año 1869 y las excavaciones comenzaron entonces. Varios artefactos fueron excavados y se encuentran hoy en el Museo Británico de Londres. En cuanto al sitio en Éfeso, solo una columna reconstruida está solo en la actualidad. Un conmovedor recordatorio del templo grandioso y brillante cuya significación religiosa y arquitectónica convertida en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La palabra Éfeso en sí significa deseable y describe el primer siglo de la historia de la Iglesia, el cual se caracterizó por un profundo amor, un ardiente celo por Cristo y una inflexible oposición a los falsos maestros y a doctrinas erradas. A esta ciudad idólatra llegó de Corinto el apóstol Pablo junto con Priscila y Aquila y participó en el establecimiento de la iglesia en Éfeso y predicó allí por 2 o 3 años. Lo podemos encontrar esta información sobre su obra en Éfeso en Hechos 18-19. Allí está la obra que Pablo hizo en esta iglesia. Otro personaje también fue Timoteo. Se dice de que él trabajó allí por encargo del apóstol Pablo y podemos encontrar esa información en 1 de Timoteo 1, 3 al 4 y dice:
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que sea de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Por lo tanto, Timoteo también revela algo sobre los problemas en Éfeso, junto con la carta de Pablo a los Efesios. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí, en este versículo nos demuestra claramente el motivo por el cual el apóstol Pablo le deja este mensaje a Timoteo, de que el amor real es aquel que se siente en lo más profundo del corazón y que sea leal y verdadero, y sobre todo que se enseñaran buenas doctrinas y conforme Dios quiere que se enseñe. Dos personajes también más que participaron en esto fue Priscila y Aquila, una pareja de laicos. También colaboraron en esto, esta información encontramos en el libro de Hechos 18, 18, 19, y dice de la siguiente manera: mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Otro personaje más fue Apolos. En Hechos 18, 24 al 28 se dice de que él era poderoso en las escrituras y había sido instruido en el camino del Señor, y él enseñaba en la sinagoga lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Al escuchar esto, Priscila y Aquila le enseñaron más el camino de Dios. Pablo, en su viaje a Éfeso, permaneció allí durante 2 años, y fue entonces que Éfeso se convirtió en un centro misionero muy importante en este tiempo. Se convirtieron muchas personas con antecedentes religiosos muy variados, algunos que practicaban la magia, muchos adoradores de la diosa Diana, paganos de toda clase y judíos. Mucha gente dejó de adquirir los recuerdos en forma de templetes de plata de la diosa Diana. Con la eliminación de Jerusalén como centro del cristianismo por causa de la guerra judeo-romana, Éfeso se convirtió en el centro directivo mundial de la iglesia cristiana, y ninguna iglesia era apropiada para representar el periodo de la iglesia cristiana desde que Jesucristo la fundó en el año 31 hasta el fin del ministerio de Juan en el año 100. Pablo, al visitar a los dirigentes de la iglesia años después, que incluso algunos de entre ellos comenzarían pronto a enseñar herejías, así lo dijo en Hechos 20, 29 al 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En este libro los amonestaba así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Efesios 5, 6 al 7. Así fue como Éfeso pasó a ser prototipo de la iglesia cristiana en esos años. Después de esta breve introducción a lo que fue Éfeso, quiero retomar el tema principal, ya que les di una breve introducción. Hay más, se dice más historia de Éfeso, pero les di a conocer algo, lo más importante, lo más relevante de Éfeso, de lo que fue Éfeso.
de algunos discípulos y de la ciudad en sí. Vemos que Jesucristo tiene en sus manos las 7 estrellas, tal como lo dice en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 dice y explica que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí Jesucristo nos da a entender el significado de las iglesias y los candeleros, de que las estrellas son ángeles de las iglesias y que los candeleros que son las iglesias. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos ángeles de las iglesias? La palabra ángel en griego es ángelo y puede traducirse como mensajero. Muchas veces se aplica a seres humanos, así como lo dice en Mateo 11:10 y Marcos 1:2 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. En Lucas 7:24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y el versículo 26 dice, mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Entonces él le respondió, sí, os digo, y más que profeta. El verso 27 continúa diciendo, y esto es de quien está escrito, he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Según Malaquías 2:7, los mensajeros son los sacerdotes, los maestros o los dirigentes de las iglesias, quienes llevan la responsabilidad de la grey de Dios. El texto dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Cabe mencionarles de que las 7 iglesias que se presentan en el libro de Apocalipsis tienen un esquema que los identifica, un esquema que los relaciona como una comparación de las 7 iglesias. Son esquemas que enlazan a las 7 iglesias de acuerdo a las escrituras, a los estudios que he realizado. Son descripciones del cual Dios dejó para que se diera a conocer hoy en día a sus hijos, a su iglesia. ¿Por qué? Porque en las 7 iglesias encontramos puntos importantes. En estos capítulos de Apocalipsis encontramos puntos relevantes, puntos muy importantes, el cual nos pueda servir como cristianos, como hijos de Dios, para poder mejorar, para poder llevarnos más a Dios, para poder permanecer en Él. Si estamos siendo decaídos, fríos, tibios, es allí en donde nosotros debemos de reflexionar, debemos de orar, de hablar con Dios y de ver en qué estamos mal. El esquema de la iglesia de Éfeso, déjenme como sabrán, Éfeso es la primera iglesia en la cual aparece en la Biblia, y el esquema de la iglesia de Éfeso es la siguiente. Como punto número 1 vamos a ver la descripción de Cristo en esta iglesia. ¿Cómo Jesús se describe aquí en esta iglesia? Vamos al mensaje que recibió Juan por parte de Jesucristo y está en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1, como lo había citado antes, y dice, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Cabe mencionarles que en este versículo voy a mencionarles 3 cosas muy importantes. Como punto número 1 de este verso es el mensaje que Jesús le da a Juan, y es el siguiente: que escribiera al ángel de la iglesia de Éfeso
y aprendimos que un ángel es un mensajero o portador de voz de la palabra de Dios. Sabemos que cada iglesia tiene su mensajero o tiene su pastor, que es el responsable de la grey de Dios delante de él, para instruir en justicia y animar a los hermanos a que sigamos adelante y no desmayemos, y que sigamos el camino de Dios. La responsabilidad de los pastores se menciona en Hebreos 13:17 y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí nos muestra la grande responsabilidad que tienen los pastores de la iglesia. Ellos son los que tienen la responsabilidad de mostrarles el verdadero camino de Dios a sus hijos y enseñarles las cosas que a Dios le agradan y que lo que Él quiere que sepamos, y así estemos preparados siempre. Dios también cuida a su mensajero, y así lo dijo en Salmos 105:15. Dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En este verso nos muestra que Él no quiere que nada malo nos pase y siempre nos apartará de todo mal aquí en la tierra. Ahora el punto número 2 es el siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús tiene a su pueblo en la mano. Según Apocalipsis 1:20, las estrellas son los pastores, pero en un sentido podemos decir que todos somos mensajeros del Señor y Él nos tiene en sus manos. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a desmayar si Él nos lleva en su mano poderosa y santa? Nuestra vida está protegida por el Señor. La palabra tiene que se menciona en el versículo significa que Cristo las cubre totalmente con su mano, así como lo dejó escrito en Juan 10:28. Dice así de la siguiente manera: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este verso nos demuestra que Dios siempre nos tiene en sus manos, y nadie nos podrá hacer nada malo si estamos en las manos de Él. También dice que los que se someten al control de Jesús no les pasará nada malo. Eso lo encontramos en 1 de Juan 5:18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Qué tan grande es la promesa que nuestro Padre Celestial nos ha prometido a nosotros si andamos en su camino? Solo depende de nosotros que le sirvamos como debe de ser. El tercer punto en este versículo es el siguiente: el que anda en medio de los 7 candeleros. Jesús está activo en medio de su iglesia y en medio de las 7 iglesias. Apocalipsis 2:1 nos dice que Jesús camina en medio de los candeleros que representan las 7 iglesias. Vemos que Él está activo en medio de ellas cumpliendo su palabra, y en Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos notar que Jesús se interesa por lo que ocurre en su iglesia, y Él está vigilando y está al margen de lo que pase en su pueblo que le sirve y que le alaba. Queridos hermanos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y está oficiando en el santuario celestial. Así lo dijo en el libro de Hebreos 3:1. Dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. También en Hebreos 8:1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad de los cielos.
En este texto nos dice qué es para nosotros Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote. Él defiende siempre nuestros intereses, Él pelea nuestras batallas. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, Dios, siempre intercederá por nosotros. Si le seguimos su camino y le aceptamos como nuestro único Salvador, Él siempre estará con nosotros, Él siempre peleará nuestras batallas, Él nos acompañará en los momentos tan difíciles, en los momentos tan oscuros que tengamos en nuestras vidas. Él siempre estará con nosotros porque es la promesa que Él dejó escrito, y lo que Él dejó escrito se tiene que cumplir. El cuidado simbólico de la lámpara humeante que representa su iglesia es que ayuda a que su iglesia siempre tendrá su luz. Una luz muy resplandeciente, una luz muy brillante que sobresalga ante todo. Sabemos muy bien de que Jesucristo es la luz, es el sol de justicia, y el sol es una luz muy fuerte, muy brillante, que abarca todo el mundo. Déjenme explicarles acerca de los candeleros. El candelero de Dios. ¿El candelero quién es? Si nos ilustramos y nos vamos a este tema, el candelero viene siendo Dios. La luz es Cristo Jesús. Y el que hace que la luz siempre brille y esté siempre encendida es el Espíritu Santo, que vendría siendo el aceite. Estos son los componentes del candelero. Estas son las personas que conforman el candelero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres hacen que su iglesia siempre esté brillando y resplandeciendo ante el mundo. En este caso, la función de Dios, que es el candelero, es que Él es la base que sostiene la iglesia. La luz sería Cristo. Jesús es quien está siempre allí brillando en medio de los problemas, en medio de los dolores, de las angustias, de la tribulación, de las enfermedades, en medio de todo lo malo. Él siempre está allí. Y el Espíritu Santo es el aceite que siempre mantiene esa luz encendida, y vendría siendo como la energía o las ganas que nosotros debemos de tener para seguir predicando el Evangelio de Dios a todo mundo, lengua, tribu y nación, y permanecer y aumentar nuestra fe por Dios día a día, momento a momento. Ahora, el punto número 2 del esquema de la iglesia de Éfeso. Lo que les acabo de explicar fue el esquema, el punto número 1. Ahora voy a explicarles el punto número 2 del esquema de la iglesia de Éfeso. Esto lo encontramos en Apocalipsis 2:2 y es la alabanza de que Cristo conoce. El texto dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mis queridos hermanos, Dios es el único que tiene un verdadero y real conocimiento sobre todo lo que hacemos, sobre lo que pensamos en este mundo. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Solo Dios conoce nuestro corazón y nadie más. Satanás podrá ver nuestras acciones, pero nunca puede saber lo que pensamos, sino solo Cristo Jesús. Dios ve nuestras obras, el servicio que les prestamos y dejamos de hacer en honor a Él. Conocer nuestro trabajo. Él es el único. Él es el único que sabe, el único que conoce nuestro sacrificio, las ganas, el trabajo que nosotros hacemos
al servicio de Él para predicar su palabra, para ayudar al prójimo, para todo lo bueno. La palabra trabajo que se presenta en este verso viene del griego, que se emplea aquí y describe que el trabajo que nos hace es el trabajo que nos hace sudar, el trabajo duro, el que nos deja exhaustos, que demanda todas nuestras energías y concentración mental. Él ve si estamos trabajando en predicar su evangelio, en ayudar al prójimo, a la viuda, al huérfano, a la huérfana y sobre todo amándolos de corazón y vivir una vida llena de felicidad aún en los problemas. Aún así tan duro esté la situación, nosotros siempre debemos demostrar un buen carácter ante los demás. Debemos demostrar el carácter de Dios, que reflejemos su carácter y amor por el vecino, por el amigo, por el padre, por la madre y sobre todo por el hermano. Conoce nuestra paciencia. La palabra paciencia en el idioma original del Nuevo Testamento significa permanecer debajo. Sostenerse firme frente a cualquier dificultad es la valentía que acepta los sufrimientos y las dificultades y siempre sale victoriosa. Mis estimados hermanos, ¿cuánta falta nos hace la paciencia hoy en día? Debemos tener paciencia, porque grande será nuestra recompensa. Dice Dios que el que persevere hasta el fin será salvo. Un ejemplo muy claro de esto sería de que cómo los hombres y las mujeres caminamos con una carga muy pesada y hay que tener mucha fuerza para levantar esta carga, pero cuesta aún mucho más andar una larga distancia con ella. La paciencia incluye esta idea de resistencia y perseverancia, sobre todo, de seguir caminando con esa carga tan pesada que simboliza la cruz de Jesús, soportando todo tipo de problemas, enfermedades, dolor y sufrimiento. Aún así, tan lejos está el camino, debemos de tomar fuerzas con esa fuerza de guerrero, de valentía, y seguir luchando y caminando hasta donde sea necesario, hasta ver a Jesús. El permanecer bajo paciencia no es simplemente constancia, sino un espíritu de perseverancia alegre y de paz activa, que se mantiene firme en medio de las dificultades. Santiago 5:7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mis estimados hermanos, soportar en paciencia es como afirmar más nuestro amor por Cristo. También es la capacidad de estar tranquilo y quieto en medio de las tempestades, como Cristo Jesús. En Mateo 8:23 al 27, Jonás 1:4 al 5 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí nos relata cómo Jonás, aún viendo que estaba pasando esto, él lo único que hizo fue ir a dormir. ¿Por qué hizo esto? ¿Porque tenía sueño? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jonás hizo eso? Jonás hizo eso porque sabía que Dios estaba con él y que no le iba a pasar nada, porque su fe en Dios estaba firme. Si pasamos por tempestades en nuestras vidas, confiemos en Dios. Él nos ayudará. Él es el único que cuida de sus hijos aquí en la tierra. Sigamos adelante y no desmayemos.